Vamos a abrir nuestras Biblias, amados. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Voy pues a preparar un lugar, aleluya, para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha de venir. ¿Cuántos lo están esperando, amados? ¿Cuántos lo estamos esperando? Dígame. Gloria a Dios. Lo estamos esperando. Amén. Cada uno de nosotros lo esperamos al Señor. Pero Él ha de venir, como dice su palabra en el versículo 3. Dice: si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Él no ha de tomar otra cosa. No porque se llamen cristianos, o porque profeticen, o porque en su iglesia le tengan un nombre, cualquier nombre X. Hermanos, no porque uno se diga ser cristiano va a venir Él por ellos, no. Sino Jesucristo ha de venir por los suyos, por Él mismo. ¿Cuántos son de Cristo? A su nombre. Jesucristo y nosotros somos uno. Nos hemos casado con Él. Un día lo hemos aceptado. Nos hemos unido a Él. Y desde ese momento somos un solo espíritu. Su palabra dice: aquel que se une a mí, un espíritu es. Dice su palabra, aleluya. ¿Cuántos han entendido? Digan amén. ¿Cuántos han entendido? ¿Dónde están esos siervos que entiendan? Aleluya. Alábale al que vive. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene que entender que Jesucristo viene por Él mismo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que Él viene por Él mismo? Él viene por aquellos que se llaman cristianos. No que se hacen llamar cristianos, sino que son verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No va a tomar algo extraño. Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Alábale al que vive. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Alábale fuerte. Cristo vive, Cristo reina. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué pasa, amados? Quiero que entienda esto. Y vamos a entender esto. Ahora, en este tiempo, hoy en día, la doctrina se ha torcido de tal manera como también nos han anticipado, como dice en primera de Timoteo capítulos 4. Y vamos a ir a agarrar la Biblia, hermanos, porque vamos a leer muchos textos bíblicos en esta mañana, porque es la palabra de Dios que nos enseña. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulos 4 versículo 1 dice así: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos que llevan doctrina? Son espíritus, son demonios que llevan doctrina, y es doctrina de demonios. A su nombre. Es una doctrina. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. Y esa enseñanza ha entrado a la iglesia. Y muchas de las enseñanzas, hay muchas de las que hablamos. El Señor ha de venir por su iglesia, no por aquellos que tienen otra doctrina. No, hermanos. Por eso tiene que volverse el pueblo. La iglesia tiene que volver otra vez a la sana doctrina, a la sana enseñanza, a la doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay espíritus engañadores.
Hay espíritus engañadores, y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿por qué? Porque es malo decir que debemos ser ebrios del Espíritu Santo. Y ese es el tema para esta mañana. Ebrios del Espíritu Santo. Debemos tener y vivir una borrachera espiritual, y esto se está predicando cada día en diferentes lugares y en diferentes naciones, porque hay un engañador, hay un espíritu de engaño que ha entrado a la iglesia, y la iglesia ha sido y está siendo manoseada por espíritus engañadores, doctrina de demonios. Pero sabemos que hay un pueblo que se guarda para el Señor. A su nombre hay un pueblo que se guarda, y hay un ejército que es de Él. El que es de Él entiende cómo Él es. ¿Cuántos dicen amén? El que no es de Él no entiende cómo es Él. El que le conoce sabe quién es. El que habla de Él es porque lo conoce a Él. El que puede testificar de Jesús es porque es testigo de Jesucristo y lleva el testimonio de Jesucristo. Pero el que no puede hablar de Jesucristo, no, porque no lo conoce. Puede hablar de cualquier cosa, habla de la riqueza, habla de la borrachera espiritual. Son doctrinas de demonios. No está conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Si alguna vez usted ve, ay, borrachera espiritual, ay, tenemos que estar ebrios del Espíritu Santo. Nunca Dios ha hablado de la ebriedad, amados, de estar ebrios. Amados, el Señor no dijo, voy a venir por todos los borrachos. No, yo voy a venir por todos los ebrios. Jamás Él habló. Él habló de que iba a venir por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Aquella iglesia que está vestida de ropa blanca, aleluya. Aquella iglesia que se prepara para la iglesia de Jesucristo. Nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo. Cuando dicen amén, alábale al que vive. ¿Sabes qué, amados? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros debemos aprender a buscar, a vivir, amados, conforme a la palabra, conforme a lo que dice su escritura. También se nos ha advertido en el libro de Levíticos, capítulos 10, versículo 8. Vamos a ir al libro de Levíticos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Levíticos capítulos 10, el versículo 8 y 10. ¿Qué hicieron? Esto es prostitución. A esto le llama, hermanos. Por eso la Biblia decía en Timoteo, algunos apostatarán, algunos. O sea que sí eran parte de la iglesia, sí eran en algún momento, sí recibieron, empezaron en el espíritu y acabaron en la carne, sí. Estos mezclan, les gusta mezclar. Dice así en el libro de Levítico capítulos 10 versículo 8, y dice, y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberías vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo del Señor, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Les estaba diciendo a ellos que no beban, que no se emborrachen, que no anden borrachos ni ebrios, que no estén perdidos, para que puedan discernir lo bueno y lo malo. El ebrio no sabe discernir. Por eso le decía acá el Señor, y había una orden para ellos, para no mezclar, para poder discernir. El verso 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No debemos mezclar, hermanos, ambas cosas. A su nombre, que vive. La iglesia debe ser santa. La iglesia no debe mezclar. La iglesia debe ser, amados, lleno del Espíritu Santo para poder entender de su palabra. ¿Qué significa la palabra ebrio? Ebrio en latín viene de, se lee ebrius, que significa una persona que está bajo los efectos del alcohol, persona intoxicada, persona que tiene alteradas las capacidades físicas y mentales. Es una persona que tiene una alteración mentalmente y físicamente, no está en su sano juicio, no está en sus cabales. Eso es un ebrio, eso es un borracho. El que no está en los cabales, está borracho, está ebrio, que no está en el sano juicio. Un ebrio, amados, también se entiende porque está inhabilitado, incapacitado de llevar a algo, amados. Amén. Por eso nosotros debemos entender que aquella persona ebria,
que aquella que dice que estamos ebrios del Espíritu Santo, ya estamos borrachos del Espíritu Santo, amados. No encuentro eso en la Biblia, no dice en la Biblia eso. Y vamos a leer con la palabra del Señor qué es lo que hablaban los antiguos. En la Biblia nos habla muchos textos bíblicos respecto a este tema y a este asunto. Isaías capítulo 19, el versículo 14 dice: el Señor mezcló el espíritu de vértigo. ¿Qué dice? Espíritu de vértigo. ¿Qué hay? ¿Existe el espíritu de vértigo? Sí. ¿Existe el espíritu de borrachera? Sí. ¿Existe el espíritu de estar mareado? Sí. Pero no es el Espíritu Santo de Dios. Es otro espíritu, como existe el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de fornicación, el espíritu de que existe el espíritu de enfermedad. Todos estos espíritus existen. Y como también la Biblia lo dice, hay el espíritu de vértigo. Sí, el espíritu de vértigo es cuando nos hace perder el control y el equilibrio. Por eso dice: y el Señor mezcló el espíritu de vértigo en medio de él, haciendo errar a Egipto en toda su obra, como tambalean el ebrio en su vómito. Mire, mis amados, como a los príncipes Dios, para que cometan errores, ¿qué les trae? El espíritu de vértigo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria. Todos los espíritus están sujetos a Dios. Y cuando el Señor en su propósito quiere algo hacer, manda a uno de sus espíritus también. Estos espíritus que están sujetos. Por eso en este caso envió un espíritu ¿de qué? De vértigo, para que cometiera error. Y nosotros no vamos a estar diciendo: estamos ebrios del Espíritu Santo. No, para nada. Porque el Señor no nos ha mandado para que cometamos errores, no. ¿Y qué más dice Deuteronomio capítulo 21? Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 21. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 21, el versículo 20, así dice el Señor: y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. El borracho no obedece, es contumaz, es terco. El borracho, amados, el que está ebrio, es glotón, está ebrio. El borracho no obedece a su nombre. Y eso es lo que vemos siempre, ¿no es cierto? Cuando usted ve, alguna vez nos pasó esto. Antes de conocer al Señor teníamos familiares ebrios, y cuando lo encontrábamos en una cantina o en algún lugar ebrio, vámonos a la casa, ve a descansar. Y que nos decían: no, y no, y no, y no, y no. Son tercos, son contumaces. No puede estar esto conforme a la palabra de Dios, en el sentido de que la ebriedad es parte del Espíritu Santo. No son frutos del Espíritu Santo el ser terco, ni ser contumaz, ni ser rebelde. Son espíritus malignos, amados, que son diferentes. En el libro de Job nos habla, capítulos 12, aleluya, gloria a Dios. Job capítulos 12, versículo 25. Van a tiendas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Los borrachos van en tinieblas. Los borrachos van en ¿qué? En tinieblas, sin luz. Van en el error. El ebrio va en el error. No puede ser parte del Espíritu Santo, y no puede ser fruto del Espíritu Santo ser ebrio del Espíritu Santo. No, para nada. El que tiene al espíritu de ebriedad está en error, está en tinieblas, está en oscuridad. En el libro de Romanos dice así, capítulos 13, aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulos 13 y el versículo 13 dice así el Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Mire cómo hace una gran diferencia. Y acá hay un consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de sus siervos. Dice así: andemos como de día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne,
dos cosas que son muy diferentes. Una borrachera es una obra de la carne, y una obra de la carne está ligados a espíritus de demonios. Y nosotros no podemos estar endemoniados ni estar hablando. Pero pastor, se oye en muchos radios, se oye en muchos lugares, aún en la televisión, de que estamos ebrios. No. Ahí están las mujeres, están ebrios del Espíritu Santo. Están viviendo tiempos de Pentecostés. No están viviendo tiempos de Pentecostés, están viviendo tiempos de tiniebla. Son los demonios que están moviéndose ahí, no el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros somos soldados y tenemos que ser ejercitados en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted tiene que aprender la verdad. Dile al de tu lado, tienes que aprender la verdad. Jesucristo se ha de llevar lo que es de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Jesucristo no se ha de llevar ningún ebrio, no se ha de llevar a ningún borracho. Jesucristo va a venir por lo que Él es, amados, y va a venir a lo que es de Él. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? Denle fuerte palmas al que vive. Y por eso dice en 1 Corintios capítulo 5, y vamos a seguir leyendo, toda la Biblia habla de esto. Y tenemos que aprender en toda la Biblia lo que nos dice el Señor, para que nosotros no estemos ahí confundidos con esa doctrina de demonios y estar diciendo, sí, aquí hay unción, acá todos están llenos del Espíritu Santo, están ebrios del Espíritu Santo. Y estamos cometiendo errores. En 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 11 dice así: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Borracho. O sea, la Biblia reprocha, exhorta a los borrachos. Tanto a los borrachos que se beben alcohol, vino o cualquier licor, porque ningún borracho heredará el reino de Dios. Cuando dicen amén. Ahora también eso habla espiritualmente, sí. No puede haber un borracho cristiano. Mateo 24, versículo 48. Y dice así: Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que éste no sabe. Si se dan cuenta, ahí habla de un Señor con minúscula, no habla del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no es su Señor de ellos. Vendrá su Señor. El espíritu de muerte vendrá, se lo llevará a la hora que él no sabe ni espera. El Señor viene a lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice acá, hay una gran diferencia. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6 versículo 10. Gloria a Dios. Así dice el Señor: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero pastor, ¿por qué entonces ahí se sanan? Pero pastor, ¿por qué ahí hay manifestaciones? Eso no quiere decir que es de Dios. El diablo tiene poder para hacer caer fuego, para sanar. El diablo tiene poder sobre todo lo que es materia. Eso no quiere decir que sea de Jesucristo. A su nombre. Pero no es tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es poderoso como nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábale al que vive, gloria a Dios. Alábale al que vive. Aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Él es
aleluya. A Él le seguimos y a Él le alabamos. Amén o no amén. A Él le seguimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cada uno de nosotros, amados, tiene que estar bien. Ahora, ningún ebrio va a poder heredar ¿qué? El reino de Dios. ¿Y cómo es que estos pastores ahora va a venir el Espíritu Santo? Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a estar ebrios del Espíritu Santo, van a estar borrachos. Dios no va a venir por esos borrachos. Jesucristo va a venir por lo que le pertenece, por lo que es de Él, por lo que es santo. Sed santo como yo soy santo, dijo el Señor. Amén. ¿Y cómo debemos limpiarnos? ¿Cómo debemos limpiarnos? ¿Cómo debemos nosotros cambiarnos? A través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? A través de la sangre de Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender a buscar de la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre que vive. Que nadie te engañe. Que nadie te diga, allá están predicando la borrachera espiritual. Y dice así en Gálatas capítulo 5. Cualquier tipo de borrachera, amados, es obra de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5, el versículo 21 dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, cualquiera que esté en borrachera, sea espiritual o sea física, no heredará el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando subamos, no. Es ahora. ¿Cuántos vivimos el reino de Dios? ¿Cuántos ya tenemos el reino de Dios? Quien tiene a Jesucristo, quien tiene al Rey de Gloria en su corazón, tiene el reino de Dios y vive bajo el reino de Dios. Se sujeta al gobierno de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Se sujeta al gobierno de Dios. Pero un borracho no. Un borracho no puede sujetarse, no tiene al Espíritu Santo, no lo puede hacer, ni el borracho espiritual, ni tanto el borracho físico. Ninguno de ellos no lo tiene. A su nombre. Y es por eso, amados, que cada uno de ellos, en cada palabra de la Biblia y en toda la Biblia, habla de que la borrachera es tinieblas. La borrachera nos lleva a ser contumaces, tercos, rebeldes. La borrachera nos lleva a una tiniebla, a estar perdidos, a estar en error. ¿Y cómo es posible de que todo eso que estamos perdidos, que estamos en error, que estamos en tinieblas, va a ser parte del Espíritu Santo de Dios? No puede ser parte del reino de Dios. En el libro de Proverbios capítulos 23, lo único que trae es juicio. La borrachera trae juicio. Por eso dice el Proverbios capítulo 23, versículo 29. Así dice el Señor: ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el problema? ¿Ah? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién el amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece, su color en la copa entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y por eso nosotros debemos salir de esa enseñanza, salir de esa doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a seguir. Mire, toda la Biblia ha hablado de esto. Cuando yo les pregunto, respalde usted, ¿dónde dice que deben estar ebrios? ¿Sabe qué texto toman y qué texto enseñan? Es justamente este capítulo. En el libro de Hechos, capítulos 2, nos habla algo muy importante, y eso es para la iglesia y es para cada uno de nosotros. Mire
Pero ¿qué dice en el libro de Hechos, capítulos 2? Aleluya. Hay un acontecimiento acá. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora ahí es donde agarran y dicen: ahí está. Dice que hablaban lenguas. Esas lenguas desconocidas que son angelicales, que existen. Hermanos, es un don. ¿Cuántos dicen amén? Eso existe, pero este texto bíblico no habla de ninguna lengua desconocida, sino más bien habla de lenguas conocidas. Dice por eso, dice en su palabra, el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que pasó? Dice en el versículo 6, mire, escuche muy bien esto. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua de los otros. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nuestra lengua. No está hablando de lenguas angelicales o de lenguas desconocidas. Está hablando de nuestra lengua. Ahora, ¿qué lenguas hablaba? Dice así: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Alábale al que vive. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Aleluya. ¿Sabe qué estaba pasando? Ellos estaban predicando ya en diferentes lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto era una manifestación del Espíritu. No estaban hablando y revolcándose o algo así. No había eso. Lo que ellos estaban hablando, amados, aquí máximo debemos entender unas 4 lenguas. Hablaremos quechua, hablaremos aymara, hablaremos castellano, algunos inglés. Amados, hablamos. Amén. Pero así como nosotros, ellos empezaron a hablar en más de 16 idiomas, mucho más, cada uno en diferentes idiomas, de pardos, de árabes, de cretenses, de cada uno de ellos a su nombre. Es como si acá, hermanos, cada uno hablara en chino, estaría hablando en el idioma mandarín, en el idioma de portugués, en el idioma alemán, en el idioma japonés. No sé cuántos idiomas habrá, pero cada uno de ustedes, de pronto, cuando el Espíritu Santo vino, pero lo que hablaban ellos en cada idioma era las maravillas. Pero nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para Él. Aleluya. Tan grande y precioso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y qué precioso es cuando ellos empezaron a hablar. Y ellos decían: ¿qué son estos? ¿Qué es lo que estamos escuchando de estos galileos? Que están hablando cada uno en nuestro idioma. ¿Y están hablando qué? Están hablando cada uno las maravillas de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Qué hablarían? ¿Qué maravillas hablarían, hermanos?
Había de toda región se venía a estas fiestas. De todas las regiones del mundo venían, amados, así como de regiones más alejadas. Pero estas lenguas que vinieron, mis amados, eran del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué dice del Espíritu Santo? Vamos a volver a este libro, hermanos, de Hechos capítulo 2, pero vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 habla de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así dice el Señor, Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay juicio. Si usted vive en amor, si usted vive en gozo, si usted vive en paciencia, si usted vive, amados, en benignidad, en bondad, en fe, no hay juicio de que se te condena. Todo estás viviendo y sabe que Jesucristo viene por aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están tristes? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Dile al de tu lado, Gálatas 5:22. Quienes tienen al Espíritu Santo de Dios, amados, son los que van a partir con Cristo. ¿Acaso acá en los frutos del Espíritu Santo de Dios habla de la borrachera? No habla de la borrachera, porque es contrario a los frutos del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se menciona de la borrachera espiritual y nada de eso. Volvemos otra vez, amados, a el libro de Hechos, capítulos 2. Aleluya. Hechos capítulos 2. Vamos a leer desde el versículo 12, porque habíamos quedado en el 11. Amén. Las maravillas de Dios. Eso es lo que hablaba. El versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, escuche muy bien esto, mas otros, no los cristianos, no los que tienen el Espíritu Santo de Dios. El apóstol está enseñando acá esto. Mas otros, el Señor nos habla y está diciendo: mas otros, los que no tienen el Espíritu Santo, ¿qué decían? Entonces dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están llenos de alcohol, vino, están de mosto, se han emborrachado, están borrachos, estos se han farreado, estos están borrachos, se han burlado, se burlaban. Los que no tienen, ahí estaba el diablo burlándose. El diablo se burla, hermano, estos están borrachos. ¿Se da cuenta cuál grado llega, amado, la borrachera espiritual? La borrachera espiritual llega al grado de que el diablo mismo se vaya burlando. Por eso dice acá los otros, estos espíritus malignos o estos demonios que estaban en los inconversos, dicen: estos están borrachos, estos están llenos de alcohol, de mosto, de todo esto. Por eso le decían. Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. El versículo 14 dice así: entonces Pedro, aleluya, a su nombre. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Digan gloria a Dios. Pedro, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, ese siervo amado, estaba lleno de poder y autoridad. Pero antes del Espíritu Santo de Dios cometía errores, le negó a Cristo, le cortó la oreja a uno de los romanos. Pero ese era Pedro antes de tener al Espíritu Santo de Dios. Mas cuando Pedro tuvo el Espíritu Santo de Dios, empezó a predicar a miles de personas y se convirtieron en miles, porque había poder, había unción en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo reina. ¿Cuántos están bendecidos? Digan amén. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace Pedro? Escuche muy bien lo que dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro, ¿qué dice? Poniéndose en pie. No, ellos estaban todos burlándose y Pedro estaba sentado escuchando cómo se burlaba. Y en uno de esos se puso de pie.
Y empezó a los que se burlaban y a todos los que no entendían, ¿qué les decía? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. A su nombre. Ellos no están ebrios. Voy a parafrasear para que entiendan. De pronto hubiese estado también Freddy Morales, hubiese estado usted, cualquiera, pero lleno del Espíritu Santo, y decir: estos no están ebrios, porque la borrachera espiritual no es de Dios. Estos no están ebrios como ustedes creen y se burlan. Estos no están ebrios porque la ebriedad es oscuridad, es tinieblas. La ebriedad no sabe qué hacer. En cambio nosotros sí sabemos. Es diferente el ebrio al sano. A su nombre. El ebrio está fuera de sus cabales. ¿Y cómo es posible de que puedan hablar de que estos están ebrios? Estos no están fuera de sus cabales. ¿Y qué más dice? Por eso dice acá el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días dice Dios: derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes vendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. En todo aquello que invocare el nombre del Señor será salvo. A su nombre. Entonces, cuando te lean alguna vez y te digan: muéstreme, pastor, ¿dónde está escrito que hay la borrachera espiritual? En ningún momento habla. En toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, no habla de una borrachera espiritual. Pero sí hay demonios. Estos demonios que tienen su doctrina y han tomado cuerpos de los pastores para que enseñen a su pueblo a andar como borrachos y a andar como ebrios. El Señor tenga misericordia. Nosotros a nadie condenamos, pero amados, deben ser exhortados por la palabra. Y hay un pueblo que me está escuchando, y hay un pueblo que está escuchando palabra de Dios. Hay un pueblo que quiere aprender cada día más. ¿Cuántos quieren aprender más? Alábale al que vive, dile: yo quiero aprender más, yo quiero saber más. Aleluya, gloria a Dios. Al contrario de esto, ¿qué es lo que el Señor nos enseña ahora? Así dice el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8, vamos a leer. Así dice el Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velamos y seamos sobrios. Sobrio es lo contrario de ebrio. El ebrio no entiende. El ebrio está ebrio, el ebrio está perdido, vive en tinieblas. El ebrio es terco, el ebrio es torpe, el ebrio está perdido, el ebrio está fuera de su juicio cabal. Mas el sobrio sí está en su juicio cabal. Puede mirar. A su nombre. El que tiene el Espíritu Santo, hermanos, no mira con estos ojos físicos. Al que tiene el Espíritu Santo mira con los ojos espirituales. Comprende con la mente de Cristo. A su nombre. El que tiene el Espíritu Santo ve más allá de lo que vemos nosotros con los ojos físicos. Por eso dice: no durmamos. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El ser sobrio, escuche muy bien qué significa ser sobrio. Sobrio es igual a estar sereno, moderado, equilibrado, templado,
hábil, que está habilitado, que está templado, que tiene templanza, que son frutos del Espíritu Santo de Dios. Templanza, que está habilitado, que está capacitado. Ese es un sobrio. ¿Cuántos sobrios hay aquí? ¿Cuántos sobrios hay aquí? Nosotros somos sobrios porque estamos en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y buscamos palabra verdadera. Buscamos lo que está escrito y aprendemos lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros tenemos que aprender a buscar de la sana doctrina. El Señor ha de enviar a los que son de Cristo, a los que estamos buscando verdaderamente palabra de Dios y sana doctrina, a los que estamos buscando a Cristo, a los que queremos de Cristo, porque nos vamos a ir con Cristo, aleluya. Nos vamos con Cristo, aleluya. Los que queremos de Cristo, buscamos más de Cristo, aleluya. Los que queremos de Cristo, buscamos más de Cristo. No importa, hermano, lo que esté pasando. Por eso, ahí estaba el apóstol Pedro diciéndoles: ustedes están mal. Ellos no están ebrios como ustedes creen. Ellos no están ebrios. A su nombre. Ellos están sobrios. Esa palabra sobrio, que es sereno, moderado, eso nos habla en la Biblia en 2 de Timoteo capítulos 4, aleluya. 2 de Timoteo capítulos 4 versículo 5. Así dice el Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, aleluya. Pero tú sé sobrio, no te dice tú sé ebrio, nunca. En la Biblia nunca dice que seamos ebrios. En Tito capítulos 1 dice así. En el libro de Tito capítulos 1, el versículo 8 dice así: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Sobrio tiene una relación con justo, con santo, dueño de sí mismo. A su nombre. Eso es el sobrio, dueño de sí mismo, templado, en su sano juicio. No creo que cometa alguna imprudencia, porque está en su juicio cabal. A su nombre. Y la iglesia tiene que ser así. Tiene que andar en su juicio cabal. Por eso dice su palabra, el versículo 8: sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En Tito capítulo 2 versículo 2 dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es lo que enseña el Señor. Sanos en la fe, sanos, sobrios, prudentes. Mire cuánto es lo que lleva a ser, hermano, un sobrio. Cuánto lleva a ser a que uno esté en su juicio cabal. No solamente es ser justo, no solamente es ser santo, no solamente es ser dueño de sí mismo, sino también es prudente, es sano en la fe, serios. Cuando uno es cristiano, amado, lleva su vida seriamente. Cuando uno, hermano, cuando uno es siervo, cuando uno está a cargo de las cosas del Señor y le sirve al Señor en una área, es serio con lo que el Señor le ha dado, porque está en su juicio cabal. Tiene que estar uno sano en su juicio cabal. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, amados, nos trae prudencia, paz, templanza. A su nombre. Primera de Pedro capítulos 4 versículo 7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A su nombre. Cuando uno es sobrio,
Dice, el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Cristo viene, mis amados. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo viene por ti y por mí, por aquellos que son serios, por aquellos que están sobrios, por aquellos que están viviendo esperando al Señor. Pero si ahora el Señor nos está hablando, hermanos, es tiempo de cambiar, de crecer, de que el Señor nos exhorte, sí, nos enseñe, sí, pero debemos desechar lo malo. Si en alguna vez hemos aprendido sobre esta borrachera espiritual, debemos reprenderlos de nuestra vida, echarlo a toda doctrina de demonio de nuestra vida y vivir lo sano. No debemos mezclar lo mundo con lo santo. No, a su nombre. Debemos aprender a apartar las cosas del Rey. Y dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Así dice el Señor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién lo busca? ¿Ah? ¿Quién puede entender este texto bíblico? ¿Ah? ¿A quién lo busca el diablo y a quién lo encuentra? Al ebrio. Al que está ebrio, el diablo se lo ha de agarrar y se lo ha de llevar, el demonio. ¿Por qué dice acá? Por eso dice: no seas borracho, sed sobrio. Porque cuando uno es sobrio, entonces el diablo, hermano, no puede con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno está en su sano juicio, en su juicio cabal, y uno dice: no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Discúlpeme, amado, pero esto no es de Dios, esto no está conforme a la palabra. Cuando uno está sobrio, puede decir: esto no es de Dios. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, puede decir: no, esto no es de Dios. Usted manténgase firme en Cristo, Jesucristo, en Él, porque en Él hay salvación, aleluya. Usted manténgase firme en Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No habrá nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Usted manténgase. ¿A quién debo serle Dios? Seguro que el esposo